Hola, buen día con todos, alumnos de los colegios Leonard Euler. El día de hoy vamos a hablar del tema de histología y tejido epitelial, dirigido a los alumnos de tercero de secundaria, círculo selección. Así que avanzamos. Hay que entender en primer lugar qué es la histología. La histología es la ciencia que estudia los tejidos. Viene de la palabra histo, que es tejido, logía, estudio tratado, ciencia. Este término, histología, puede estudiar los tejidos tanto de animales como de vegetales. Ahora, ¿qué es un tejido? Un tejido es un conjunto de células eh, que de manera coordinada van a trabajar realizando una función específica. ¿Sí? No cuando hablamos de colonias a nivel de bacterias u hongos, que podemos hablar de colonias, son un conjunto de células, pero no están organizadas de tal manera para cumplir una función específica. En el caso de los tejidos, sí. En el caso de los tejidos podemos hablar inclusive de dos elementos importantes, que son las células y la sustancia intercelular. Es la sustancia que se encuentra entre las células. Entonces, por otro punto también hay que ver qué es la histogénesis, ¿no? La histogénesis es cómo se originan, cómo se forman los tejidos. Hay que entender que este proceso, ¿dónde se da? En la fecundación. La unión del espermatozoide y el óvulo van a formar el huevo cigoto. Este huevo cigoto va a generar una serie de divisiones. Y ahí ya vemos ya la formación, digamos, de células, de más y más células que van a formar tejidos. Este cigoto va a formar una mórula, posteriormente una blástula, una gástrula, al embrión. Este luego va a formar más tejidos, va a formar órganos, sistemas, hasta convertirse en un feto y posteriormente, en el momento del alumbramiento, ya tenemos a un bebé. Y este bebé ya es un ser vivo pues completo, que simplemente va a ir madurando todos sus tejidos, órganos y sistemas, ¿no? Por otro lado, tenemos cómo se da la organización de un animal, ¿sí? Cómo se da esta organización a nivel de los tejidos. Hay que entender que, por ejemplo, que cuando hablamos de en contacto con el medio exterior, vamos a hablar básicamente del tejido epitelial y los tegumentos. Tejido epitelial a nivel de recubrimiento de órganos internos y los tegumentos en la parte externa, ¿no? Y hablamos pues, del tejido epitelial y otras estructuras también. Por otro lado, cuando hablamos de los movimientos, que se van a realizar para la búsqueda de alimentos, vamos a encontrar básicamente tres tipos de tejidos. El tejido muscular, el tejido esquelético y el tejido nervioso. El nervioso es que va a realizar el impulso nervioso, la información que va a darse a las neuronas. Esta va a llegar del nervioso, va a llegar al tejido muscular. El tejido muscular va a presentar una contracción que va a permitir que los tejidos esqueléticos puedan realizar una acción mecánica, ¿sí? Entonces, eso es muy importante para que se dé el movimiento como tal. De ahí tenemos la reproducción. Cuando hablamos de la reproducción, eh, vamos a hablar, digamos, de una reproducción sexual y asexual, ¿no? La sexual será mediante eh, la recombinación genética, variabilidad genética, y dos individuos, macho y hembra. En el caso de la sexual, solo un individuo y no hay recombinación genética. ¿Sí? Es por eso que la sexual se da mediante gónadas, tejido de células germinales. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los tejidos como tal, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de las células poco modificadas. Y ahí vamos a ver al tejido epitelial, que hay de revestimiento y de secreción. De revestimiento, o de cubierto revestimiento en realidad, ¿no? Revestir y cubrir, proteger la parte del medio externo. Y de secreción va a secretar sustancias. Estas pueden ser sustancias simples o sustancias hormonales.
De ahí teníamos el tejido conectivo. El tejido conectivo también conocido como conjuntivo. Vemos ahí, por ejemplo, que tenemos una de las funciones es conectar órganos y tejidos, formar órganos de sostén, entre otros. Hay que tener en cuenta que los tejidos conectivos especializados, por ejemplo, se dividen en tejidos cartilaginosos, óseos, adiposos, elásticos y sanguíneos. ¿Sí? Por otro lado tenemos las células que son muy modificadas. Tenemos acá, por ejemplo, las células musculares. Las células musculares se caracterizan porque tienen tres tipos de tejido muscular. Por ejemplo, tenemos acá el tejido muscular liso, que se encarga del movimiento de las vísceras, los movimientos peristálticos que se dan a nivel de todo el tubo digestivo. Tenemos el tejido muscular estriado esquelético, que se está insertados a nivel de todo el esqueleto, permiten los movimientos debido a una acción voluntaria. Es como cuando tú caminas, tú levantas el brazo, mueves el cuello. Y por último tenemos el tejido muscular estriado cardíaco. Básicamente son los movimientos del corazón. Estos movimientos que permiten el bombeo de la sangre y que ésta pueda llegar a todas las zonas del cuerpo. Y por último tenemos al tejido nervioso, ¿no? Al tejido nervioso que se encarga de coordinar el organismo. Dentro de los tejidos, vamos a hablar el día de hoy básicamente de los tejidos epiteliales. Algunas de sus características son que son células muy unidas, son células muy parecidas y que tienen formas geométricas. ¿Sí? Pueden proteger superficies externas o superficies internas. Dentro de sus funciones tenemos protectora, regulan el intercambio de sustancias entre el interior y el medio externo, entre el interior y el exterior. Y tenemos varios tipos de tejidos epiteliales, ¿no? Básicamente los dos más importantes son epitelio de revestimiento, cubierto de revestimiento, y los epitelios glandulares. ¿Cómo se clasifica, cómo se clasifica el tejido epitelial? Tenemos acá el epitelio simple escamoso, el epitelio cúbico, epitelio simple prismático y el epitelio pseudoestratificado. Esto quiere decir que es simple porque solo tiene una capa de células, que tienen diferentes formas, pero es solo una capa de células. Y tenemos acá el epitelio estratificado. Estratificado, o también se llama poliestratificado, que tiene varias capas de células planas, poliestratificado plano queratinizado, que tiene una capa de queratina, epitelio estratificado prismático, tiene forma de prisma, y epitelio estratificado cúbico. Y por último, el epitelio de transición. Vamos a hablar de cada uno de estos en el transcurso de las siguientes imágenes. Ahora vamos a ver el tejido simple escamoso. También se conocen como endotelios. Y es importante, ¿por qué? Porque se encargan de realizar intercambio de sustancias, debido a que al poseer células simples, una sola capa, y planas, este permite fácilmente el intercambio de sustancias. Normalmente lo encontramos en alvéolos pulmonares debido al intercambio gaseoso entre el oxígeno, CO2 y otros gases, y en la pared de los vasos sanguíneos, básicamente los capilares, ya que son los más delgados y se encargan del intercambio de sustancias, nutrientes o gases. Ahora vamos a hablar del epitelio simple prismático ciliado. Acá observamos, por ejemplo, que este epitelio posee cilios. ¿Sí? Básicamente lo encontramos tapizando el interior de las vías respiratorias. Entonces, estos cilios tienen una función de movimiento y captura también. Ahora observamos acá el epitelio simple prismático de borde estriado. Observamos ahí, por ejemplo, que tiene células con microvellosidades. Estas células son importantes debido a que permiten la absorción de nutrientes, ¿no? Claro, estas células se alternan con células caliciformes. Las observamos básicamente en el interior del intestino delgado. Estas permiten el movimiento y que se pueda dar la reabsorción de nutrientes. Ahora tenemos el epitelio pseudoestratificado.
La palabra pseudo quiere decir que es falso, ¿no? Que tiene falsos estratos, que no tiene muchas capas. Y eso es debido a que parece que tiene dos capas, pero en realidad son que las células tienen diferentes formas, grandes o pequeñas. Entonces esto hace que de alguna forma parezca que tiene más de una capa, pero en realidad solo es una. Pues se le llama pseudoestratificado. Se localiza básicamente en las vías respiratorias, en el epidídimo, en la parte de la uretra masculina también. Por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias se encuentra este epitelio pseudoestratificado, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Cilíndrico, es ciliado y posee células caliciformes que secretan moco, ¿no? Mucosidad, que esta permite capturar algunos elementos como bacterias o digamos algunos microbios y luego eliminarlo, ¿no? Mediante las fosas nasales. Ahora tenemos el epitelio estratificado o plano queratinizado. Básicamente vamos a hablar de la piel, ¿sí? Y estratificado, como mencionamos, es que tiene muchas capas de células, a diferencia del epitelio simple. Entonces acá vamos a ver varias capas como en la piel y tiene una queratina que ayuda, digamos, a proteger, ¿no? Y que sea, digamos, impermeable también nuestra piel de alguna forma. Eh, Básicamente lo encontramos en la epidermis, ¿no? También tenemos epitelio estratificado plano no queratinizado, no tiene queratina. Y recuerden que la queratina, ¿qué era? Era una proteína, ¿no? La queratina era una proteína. Entonces, en el caso del no queratinizado, básicamente se encarga de revestir, ¿no? Por eso dice, se conocen como mucosas. Igual tiene varias capas de células. Para que veas una diferencia entre cómo se da el epitelio estratificado plano queratinizado y no queratinizado, es como cuando observas la parte exterior de tu labio, ¿no? Y de repente ingresas a la parte de la boca y ves ahí la diferencia, ¿no? La parte del labio inferior puede estar seco, reseco, y cuando entras a la parte bucal es húmedo. Es debido a que esa zona se llama, es zona conocida como mucosas. Como menciona acá, tapizan la cavidad bucal, el esófago, la vagina, ya es la parte interna, ¿no? Se encarga de revestir, pues por eso que no tiene queratina. Ahora vemos el epitelio estratificado prismático. Vemos ahí a células geométricas, igual, son varias capas. Ahí vemos un conjunto de células cilíndricas, tres capas de células prismáticas. Su ubicación en la bolsa lacrimal o en la faringe, donde normalmente la podemos ubicar. Luego vamos a hablar del epitelio de transición. Igualmente posee, como observan, varias capas. ¿Y por qué de transición? Se le dice porque se puede distender, puede crecer. Por ejemplo, uno de los lugares donde se encuentra son en la vejiga, el uréter o parte de la uretra. Por ejemplo, en la vejiga, recuerden que la vejiga es un órgano hueco que se caracteriza porque puede retener ahí la orina. La orina se acumula. Vamos a aguantar de medio litro a más. Cuando no hay orina, tiene un tamaño determinado. Pero cuando se va llenando la orina, este va, digamos, creciendo, va aumentando, se va estirando, va creciendo. Entonces, eso es el epitelio de transición. Permite, digamos, que se pueda distender de esa manera. Es por lo que se encuentra en la vejiga. Y ahora, ya que hablamos de los epitelios de cubierta y revestimiento, ahora vamos a hablar de los epitelios glandulares. Básicamente, su función es secretar sustancias, ¿sí? Sustancias específicas, mediante un conjunto de células. Básicamente, acá observamos eh, una glándula exocrina, se caracteriza porque acá tiene células epiteliales que van a formar la sustancia y un conducto por el cual se van a liberar, van a secretarse. Y por otro lado, la glándula endocrina no tiene un conducto de salida. Simplemente se va a dirigir directamente a los vasos capilares. Y esta va a dirigirse rápidamente a un órgano. Acá podemos hablar de varios tipos de glándulas. Glándulas lacrimales, que liberan lágrimas. Glándulas sebáceas, que liberan grasas. Glándulas salivales, que liberan saliva. Tenemos las glándulas salivales, las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales. Y así podemos hablar de varias, ¿no? Varios tipos. En cambio, y acá hablamos de varias sustancias también en las glándulas exocrinas. En cambio, las glándulas endocrinas no. Básicamente tienen una sustancia que es común en todas las glándulas. Y ahí observamos que son hormonas.
y las hormonas son aquellas que cumplen una función o acción sobre un órgano determinado. Y ahí podemos hablar de varias glándulas, glándula de hipófisis, podemos hablar de la glándula de crecimiento, de los testículos, de los ovarios, entre otros, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos, ¿no? Glándula exocrina vierte en superficie corporal o cavidades abiertas al exterior. Tienen una porción secretora y tienen un conducto secretor. Ahí observamos. Tenemos, ejemplo, glándulas sebáceas, glándulas salivales. Por otro lado, tenemos la glándula endocrina. La glándula endocrina, como mencionamos, se caracteriza por vertir al torrente circulatorio de las hormonas. Carece con tu secretor. Y por otro lado tenemos al páncreas, que es una glándula mixta, debido a que puede liberar tanto una sustancia, puede actuar como una glándula exocrina y como una glándula endocrina. Por ejemplo, el páncreas puede liberar lo que es la insulina, que es una hormona que se encarga de sacar la glucosa de la sangre y llevarla a las células. Y por otro lado puede actuar como una glándula exocrina, liberando el jugo pancreático, ¿no? La lipasa pancreática que ayuda a la digestión. Todo lo relacionado a lo que vendría a ser histología y el tejido epitelial. Ya en los siguientes temas abordaremos con más énfasis algunos de estos tejidos. Espero haya servido de mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.